Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy en una galaxia donde tener más dedos significa más efectividad en todo. ¿Qué sucede cuando los extraterrestres descubren cuántos tenemos? Entremos en la historia. El aire crepitaba con una energía nerviosa mientras la capitana Saria Vega inspeccionaba el bullicioso puerto espacial de Nova Prime. Las imponentes estructuras cromadas, testimonios del ingenio de una docena de especies alienígenas, brillaban bajo el duro resplandor de los hijos gemelos. Sin embargo, hoy todos los ojos estaban puestos en la nave Behemoth que se deslizaba con gracia hacia la bahía de atraque designada. Era la nave insignia Therion, una maravilla de ingeniería bioorgánica que pulsaba con un zumbido de otro mundo mientras descendía. Saria ajustó el cuello de su uniforme. El peso familiar, una fuente de consuelo en medio del caos extranjero. Este era su primer encuentro oficial con los Therion, una raza reconocida por su tecnología avanzada, y los susurros sugerían una arrogancia profundamente arraigada. Los rumores giraban sobre su desdén por los humanos, un sentimiento alimentado por una diferencia biológica aparentemente insignificante. El Deán se jactaba de tener 6 dedos en cada mano. Un destello de la molestia cruzó el rostro de Saria, nunca dejó de sorprenderla cómo algo tan trivial podía ser una fuente de diversión, incluso burla para algunas especies. Los humanos, a pesar de sus 5 dedos, habían logrado hazañas que rivalizaban con cualquiera en la galaxia. Su adaptabilidad, ingenio y pura fuerza de voluntad eran legendarias. Pero aquí estaban a punto de entablar conversaciones diplomáticas con una raza que los veía como subdesarrollados. Una sonrisa de R tiró de la esquina de los labios de Saria. El desafío aceptó a su lado. El teniente Kenji Sato, su siempre observador primer oficial, reflejó su diversión, aunque la suya estaba teñida de una anticipación juguetona, a diferencia de Saria, que prefería un enfoque diplomático perfeccionado a través de años de navegar por la política galáctica. Ki se deleitaba con un buen desafío. Sus ojos oscuros, perpetuamente alerta, recorrieron la delegación Therion tomando nota de cada detalle. Liderando la procesión estaba el embajador Lorik Talam, una figura alta e imponente envuelta en túnicas azules brillantes que parecían brillar con una luz interior en la dura luz del sol. Su comportamiento sexy y sus penetrantes ojos azules, fríos y calculadores, no dejaban dudas sobre su opinión. De humanidad detrás de él siguió un séquito de oficiales de Deán. Sus expresiones variaban desde el profesionalismo estoico hasta una diversión vagamente curiosa que parpadeaba en sus rostros reptiles. Saria enderezó su postura y dio un paso adelante con gracia practicada mientras la delegación Therion se acercaba al embajador Talam, dijo extendiendo una mano en señal de saludo, su voz firme. Y constante bienvenida a Nova Prime, es un honor tenerte aquí. La mirada de Lord se desvió hacia su mano, una mueca, apenas disimulada torciendo sus delgados labios. Por un breve momento, él apretó su mano brevemente, su agarre sorprendentemente fuerte, y su toque extrañamente frío. Capitán Vega respondió con una voz que resonó con una condescendencia subyacente. El honor, te aseguro que es completamente relativo. La sonrisa de Saria permaneció fija, aunque un brillo de acero endureció sus ojos marrones. Iba a ser un día más largo de lo que esperaba. Mientras se intercambiaban saludos entre los miembros restantes de las delegaciones, la doctora Ana Sarma, la brillante lingüista Zen, asignada a la delegación Therion, se inclinó hacia Saria. Su ceño se frunció en preocupación. Capitán, ella murmuró, su voz apenas un susurro. Noté algo peculiar durante el discurso del embajador. Algunos de los controles de sus trajes exos parecían diseñados para 6 dedos. Los ojos de Saria se entrecerraron. Una observación interesante. Tal vez había más en la tecnología Therion de lo que parecía. La tensión en el gran salón de banquetes era más espesa que el penetrante aroma de bayas ollanas fermentadas que flotaban desde una mesa cercana. Un jadeo colectivo recorrió los delegados reunidos cuando el embajador Lorik Talam retrocedió con un siseo. Sus rasgos reptiles se contorsionaron con disgusto. El joven diplomático humano, su rostro enrojeció de vergüenza, tartamudeó en disculpa, pero el daño ya estaba hecho. La voz retumbante de Lord, mezclada con un desprecio venenoso, destrozó la barra de silencio de The Strain. Bárbaros, tronó la palabra haciendo eco fuera de las paredes pulidas. Mira sus apéndices primitivos. ¿Cómo puedes esperar tratar con seres de un intelecto tan avanzado cuando ni siquiera puedes comprender una simple exhibición? La mandíbula de la capitana Saria Vega se apretó. Años de entrenamiento diplomático amenazaron con desmoronarse bajo el peso de la flagrante falta de respeto del embajador Therion. Sin embargo, antes de que pudiera desatar una réplica bien afinada, una voz diferente atravesó la atmósfera cargada. El primer oficial siempre confiable del teniente Kenji, Saria, dio un paso adelante. Su postura era casual pero innegablemente asertiva. Kenji, a diferencia de Saria, no era conocido por su delicadeza diplomática. Su fuerza residía en su lealtad inquebrantable, una mente táctica aguda y un profundo conocimiento de la guerra no convencional. Sus ojos oscuros, que generalmente brillaban con diversión bondadosa, tenían un brillo acerado cuando se encontraron con la mirada gélida de Lord. Quizás, embajador, comenzó.
Su voz sorprendentemente se calmó ante el arrebato de Lord. El problema no radica en nuestros apéndices, sino en las limitaciones de su tecnología. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lord, rápidamente fue reemplazado por una arrogancia renovada. Explícate, humano, escupió su voz goteando con descendencia. La compostura del embajador se sacudió momentáneamente por este desafío inesperado. Los labios de Kenji se curvaron en una leve sonrisa, un toque de travesura bailando en sus ojos. Hizo un gesto hacia una mesa cercana cargada con frutas exóticas y delicias de candy. Un desafío simple, embajador, propuso una prueba de habilidad, no de apéndices. Un silencio cayó sobre la multitud reunida cuando Kenji extendió la mano y arrancó una fruta morada y regordeta de la mesa. Era un Giant Glarp conocido por su piel resbaladiza y sus estallidos impredecibles de savia bioluminiscente. Lo arrojó casualmente en su mano, la superficie lisa de la fruta ofrecía poco agarre para sus 5 dedos. Esto, declaró su voz cortando la observación silenciosa. Es una prueba de destreza, una prueba que requiere más que solo la capacidad de activar una pantalla holográfica. Movió su muñeca y envió al Glarp a girar por el aire con sorprendente precisión, aterrizó perfectamente en el lado opuesto de la mesa, aterrizando perfectamente entre 2 copas de cristal adornadas. El desafío de Kenji colgaba en el aire, un desafío silencioso que resonó con los diversos ocupantes de la habitación. Un murmullo de emoción comenzó a extenderse entre la multitud. Aquí había una oportunidad de presenciar una confrontación no de fuerza bruta, sino de habilidad e ingenio Lorik. Bajo el escrutinio de cientos de ojos alienígenas fue atrapado en una posición precaria. Negarse sería una admisión de debilidad, pero aceptar podría exponer su falta de delicadeza con cualquier cosa que no fueran sus controles de Exoid de 6 dedos. Una gota de sudor goteó por el templo de Lord. Sus ojos reptiles se lanzaron del Glar a Kenji, y luego de regreso a Saria, que estaba de pie con los brazos cruzados, un indicio de desafío en su propia mirada. Él sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Su orgullo, su reputación no lo permitiría. Con un resoplido sexy, Lorik hizo un gesto hacia uno de su sida, un joven guerrero Terrian llamado Drat, sus manos de 6 dedos flexionándose con anticipación, apenas disimulada, parecían saborear la oportunidad de humillar al humano. Miró al Glarp con un brillo depredador, luego se acercó con un floreo confiado. Sin embargo, la superficie engañosamente suave resultó más desafiante de lo que anticipó. La fruta chorreó de su agarre, rociando un desastre pegajoso de savia bioluminiscente a través de su prístino traje Exos y dejando un rastro de baba goteando por su brazo. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Dre, su rostro enrojecido de un carmesí profundo con una mezcla de vergüenza y furia, farfulló indignado mientras intentaba limpiar la baba brillante de su uniforme. La diversión inicial de la multitud rápidamente se transformó en risitas ahogadas y toses nerviosas. El rostro de Lord se contorsionó en una máscara de furia, sus ojos ardían en Kenji con una mezcla de odio e incredulidad. Estaba atrapado en una posición precaria. Rechazar el desafío sería una admisión de debilidad frente a una sala llena de representantes de toda la galaxia, pero aceptarlo había resultado en que su guerrero fuera humillado públicamente. Kenji, sin embargo, permaneció imperturbable, simplemente levantó un ojo. Hebró una sonrisa juguetona bailando en sus labios. Parece que incluso 6 dedos no son suficientes para esta tarea en particular, embajador, dijo su voz goteando con simpatía fingida. El Barb tocó una fibra, inflamando aún más la ira de Lord. La tensión en la habitación se hizo más espesa que la valla sollana pegajosa que se aferraba a Drat. Lorik, su orgullo herido, abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera desatar un torrente de insultos, un timbre agudo resonó por todo el salón. Una pantalla holográfica cobró vida sobre la mesa del banquete, atrayendo la atención de todos. Las interrupciones discordantes atravesaron la atmósfera cargada. Mensaje urgente entrante. Una voz sintetizada anunció transmisión Terán restringida. Atención, Capitán Vega. El corazón de Saria dio un vuelco. Las transmisiones restringidas solo se usaban para emergencias extremas, estaban reservadas para amenazas tan críticas que pasaban por alto los canales diplomáticos habituales. Su estómago se revolvió con una mezcla de aprensión y pavor. Parchearlo, ella instruyó, un destello de preocupación cruzando sus rasgos que hicieron poco para ocultar la determinación de acero endureciéndose en sus ojos. Una imagen holográfica de un oficial bronceado de aspecto acosado se materializó sobre la mesa. El Capitán Vega, el oficial soltó su voz. Ante la urgencia, hemos interceptado transmisiones tarianas codificadas. Están planeando un ataque sorpresa contra Nova Prime. La delegación de Lord es una mera distracción. La revelación colgaba pesada en el aire. Su peso se posó en la habitación como un golpe físico. La atmósfera jubilosa se evaporó, reemplazada por una escalofriante comprensión de la gravedad de la situación. El salón de banquetes, una vez festivo, se transformó en una escena de confusión y caos. Los jadeos estallaron de los delegados reunidos mientras acusaciones y gritos de pánico llenaban el aire. La mente de Saria se aceleró. Este giro inesperado de los acontecimientos lo cambió todo.
La delegación humana había caído en una trampa y el destino de Nova Prime, un centro comercial vital que albergaba innumerables especies, estaba en juego. Ahora la diplomacia no era solo una opción, era una necesidad desesperada. Tenía que reducir la situación y encontrar una manera de neutralizar el ataque inminente mientras navegaba por una red enredada de engaño y traición potencial. Volviéndose hacia Lorik, su rostro era una máscara de determinación de acero que no traicionaba a nadie. Del tumulto dentro de Saria, habló embajador, dijo su voz cortando el caos, parece que tenemos una situación. El salón de banquetes se disolvió en una cacofonía de indignación y confusión. Los soldados Laran se erizaron sus rostros reptiles contorsionados en una mezcla de miedo y furia. Los delegados de otras especies estallaron en gritos de pánico, luchando por cubrirse o acceder a los canales de comunicación. El capitán Saria Vega, sin embargo, permaneció como una isla resuelta en la tormenta, su mirada fija en el embajador Lorik Talium, cuya fachada de arrogante indiferencia estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de las acusaciones. Una situación. Lorik escupió su voz mezclada con sarcasmo venenoso que hizo poco para enmascarar el temblor de inquietud arrastrándose en su tono. ¿Te atreves a llamar un acto de guerra una situación, capitán? Tal vez. Saria respondió con voz firme. A pesar del creciente pandemonio, todos deberíamos tomarnos un momento para evaluar la situación con la cabeza despejada, antes de sacar conclusiones. La urgencia en su voz, junto con la imagen holográfica del oficial Terán parpadeando sobre la mesa del banquete, infundió un momento temporal de silencio. Los ojos de Lord se movieron entre Saria y la proyección holográfica, su frente reptil se frunció de una manera que sugería una comprensión del amanecer de la precaria posición en la que se encontraba. La capitana doctora Ana Sarma, la lingüista Terán Seno asignada a la delegación Tear, se inclinó y susurró con urgencia. El mensaje interceptado menciona una frase codificada. Garra destrozada. Podría ser la señal de ataque de Theon. El estómago de Saria se apretó. Esta era una apuesta, pero era su única oportunidad de evitar un conflicto inmediato. Embajador. Se dirigió a Lorik una vez más, su mirada inquebrantable. El mensaje interceptado menciona una frase. Garra destrozada. ¿Eso te suena familiar? La actitud de Lord cambió de repente. Un destello de algo parecido a la sorpresa fue rápidamente reemplazado por una estudiada impasibilidad. Ojos entrecerró sus rasgos. Garra destrozada, se burló su voz intentando recuperar su antigua arrogancia. Es una noción absurda, mera paranoia Terán, alimentada por imaginaciones hiperactivas. Saria no estaba convencida. La respuesta del embajador fue demasiado rápida, demasiado despectiva, olía a mentira, practicada. Un intento desesperado de desviar sospechas, tal vez presionó su mirada firme. ¿Usted podría iluminarme, embajador, sobre el significado de esta frase? El silencio se estiró denso con tensión. La imagen holográfica del oficial Terán parpadeó, una presión silenciosa acumulándose en el aire, luego con un suspiro resignado que decía mucho sobre el conflicto interno que se desataba dentro de él. Lorik habló. Garra destrozada, admitió a regañadientes, su voz delatando un toque de derrota. Es un ejercicio militar, una maniobra de rutina realizada periódicamente para probar la preparación de nuestras fuerzas. Los ojos de Saria se entrecerraron. Una explicación conveniente, embajador, dijo su voz mezclada con escepticismo, pero ¿qué pasa con el ataque sorpresa mencionado en el mensaje interceptado? ¿Cómo encaja eso en su narrativa de un ejercicio de rutina? Lorik vaciló, ojos reptiles parpadeando con una astucia calculadora que envió un escalofrío por la columna vertebral de Saria. Falta de comunicación, declaró secamente, la palabra teñida de una actitud defensiva que alimentó aún más sus sospechas. Un simple malentendido entre nuestras fuerzas, una transmisión confusa mal interpretada por sus protocolos de seguridad demasiado entusiastas. La sala permaneció tensa. La revelación del ejercicio militar Tyrion hizo poco para aliviar la sospecha persistente que flotaba pesada en el aire como una nube de tormenta que se niega a disiparse. Los delegados intercambiaron miradas nerviosas, susurros y murmullos arremolinándose por todo el salón. Saria sabía que necesitaba evidencia más concreta para exponer el engaño de Lord o evitar un malentendido catastrófico que podría sumir a Nova Prime en el caos. Embajador, dijo su voz con un toque de desafío que resonó en el silencioso salón, ¿estaría dispuesto a una verificación de este ejercicio? Los ojos azules de Lord brillaron con una fría curiosidad. Un depredador evaluando a su presa. Verificación, explíquese. El capitán Saria enderezó su postura, un brillo acerado en sus ojos marrones, que reflejaba el determinación inquebrantable en su voz. Proponemos abrir canales de comunicación directa con su nave insignia, anunció su voz cortando la tensión en la sala. Permítanos observar este llamado ejercicio de primera mano. La transparencia es clave para mantener la confianza. ¿No está de acuerdo? Embajador, el silencio en la sala era ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Lorik, su rostro una máscara de emociones conflictivas. Sabía que la solicitud de Saria era un arma de doble filo. Si su historia era cierta, solidificaría su
posición diplomática y expondría la paranoia de los Terán, pero si era mentira la verdad quedaría expuesta ante toda la audiencia galáctica reunida en el salón de banquetes, destrozando cualquier esperanza de mantener una fachada de intenciones pacíficas. La mandíbula reptil de Lord se apretó, su lucha interna dejando surcos visibles en su frente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lorik se encontró con la mirada inquebrantable de Saria. Su voz cuando habló estaba mezclada con una aceptación a regañadientes. Muy bien, capitán, concedió. Abra un canal, déjenos ver cómo se comporta su tecnología Terán contra los protocolos militares lorianos. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el salón. La tensión, aunque no se disipó por completo, se alivió un poco. Sin embargo, Saria permaneció cautelosa. Este giro inesperado de los acontecimientos había desbaratado sus planes cuidadosamente construidos. Ahora, el destino de Nova Prime, y tal vez la frágil paz entre sus especies, dependía de una delicada danza de diplomacia y una apuesta por la verdad detrás de las palabras de Lord. El teniente Kenji se sentó como siempre. El pragmático se inclinó hacia Saria mientras los técnicos se apresuraban a establecer un canal de comunicación seguro con el buque insignia Therion. El capitán murmuró en voz baja: ¿y si es una trampa? ¿Y si el ejercicio es real? Pero su objetivo es desactivar nuestras defensas mientras nos sentamos aquí mirando. Saria P. Sus labios mostraron un destello de preocupación. Cruzando sus rasgos, la preocupación de Kenji era válida, no había garantía. Estaba diciendo la verdad, pero dar marcha atrás ahora, rechazar su oferta solo solidificaría la sospecha y potencialmente intensificaría aún más la situación. Improvisaremos, Kenji, respondió ella. Su voz era un susurro constante. Necesitamos ganar tiempo, reunir más información. Dr. Sarma, ¿puede analizar el mensaje interceptado nuevamente? Busque inconsistencias, códigos ocultos, cualquier cosa que pueda confirmar o refutar la historia de Lord. Dr. Sarma, un torbellino de energía nerviosa y determinación enfocada, asintió con entusiasmo. Capitán, dijo, sus ojos pegados a la imagen holográfica del oficial Terán mientras accedía a la fuente de datos encriptados. Peinaré cada bocado. Mientras los técnicos terminaban de establecer el canal de comunicación, una imagen holográfica cobró vida sobre la mesa del banquete. Mostraba el puente del buque insignia Therion, un espacio marcadamente utilitario dominado por intrincadas convenciones y pantallas holográficas. Un rostro severo, el capitán Lariano, adornado con un brillante traje exo azul, estaba en el centro. Su mirada reptil se fijó en la imagen de Saria, devolviendo la transmisión. Capitán Vega, el capitán Daano, retumbó, su voz resonó en el salón de banquetes. Este es el capitán CEO de la nave insignia Therion, Star Talon. Actualmente estamos participando en un ejercicio militar de rutina según las instrucciones del embajador Tiam. Puede observar a Saria Stened. Su postura es una máscara tranquila que oculta la confusión dentro del capitán CEO. Ella respondió con su voz firme y profesional. Agradecemos su cooperación. Esperamos presenciar su ejercicio de primera mano. La tensión en la sala seguía siendo palpable, pero una pizca de esperanza parpadeaba en medio del caos. Ahora, todo lo que podían hacer era mirar, analizar y rezar para que la verdad, sea cual sea, se revelara antes de que fuera demasiado tarde. La pantalla holográfica sobre el salón Van Liid parpadeó, cambiando del puente estéril de la nave insignia Therion a una vista de una vasta extensión de espacio en la distancia. Un grupo de asteroides brillaba con sus formas irregulares, proyectando largas sombras bajo el duro resplandor de una estrella cercana. Aparentemente, esta era el área de entrenamiento designada para el ejercicio militar de rutina del capitán CEO. Un murmullo de curiosidad recorrió el salón de banquetes cuando varios delegados se inclinaron hacia adelante. Sus rostros estaban grabados con escepticismo y una pizca de ansiosa anticipación. Saria, sin embargo, permaneció concentrada. Sus ojos se entrecerraron mientras escudriñaba la pantalla holográfica. Capitán CEO, ella habló en el canal de comunicación abierto, su voz cortando los murmullos. ¿Podría explicar la naturaleza de este ejercicio? ¿Qué maniobras específicas están practicando sus fuerzas? Capitán CEO, una figura estoica enmarcada por la imagen holográfica, asintió secamente. Nuestras fuerzas están llevando a cabo una incursión simulada. El EXP, explicó su voz desprovista de emoción, tienen la tarea de violar las defensas de una fortaleza enemiga hipotética ubicada dentro del campo de asteroides. En la pantalla holográfica, una retícula de orientación se materializó enfocándose en un asteroide específico dentro del cúmulo. De repente, elegantes naves de combate en forma de aguja se materializaron de las sombras, sus marcas bioluminiscentes pulsando con una luz azul eléctrica. Los cazas de An, su diseño vagamente reminiscente de insectos que pican, pululaban hacia la designación en él.
Asteroide con una gracia depredadora. Los ojos de Saria se lanzaron al teniente Kenji, que estaba junto a ella. Un destello de preocupación cruzó sus rasgos mientras observaba a los cazas Therion maniobrar. Capitán Sio murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Esos cazas parecen terriblemente reales para un ejercicio de rutina. Saria compartió su preocupación. Los cazas elegantes y ágiles parecían más adecuados para el combate real que para las maniobras simuladas, pero sin evidencia concreta era imposible saberlo con certeza. Mientras los cazas Tien convergían en el asteroide objetivo, la doctora Ana Sarma, ahora una bola de energía concentrada y apretada, surgió desde detrás de Saria. Capitán, exclamó su voz mezclada con emoción, creo que encontré algo. El mensaje interceptado contiene una secuencia codificada incrustada dentro de un informe meteorológico aparentemente inocuo. La esperanza se encendió en el pecho de Saria. Un mensaje codificado oculto a simple vista, ¿podría ser la prueba que necesitaban para exponer al Orengaño? ¿Puedes descifrarlo?, preguntó. Su voz era una espiral apretada de anticipación. El doctor Sarma asintió vigorosamente. Es una frase de comando militar, capitán. Se traduce como garra destrozada. Comenzar ataque. La revelación colgaba pesada en el aire. Soria miró hacia el embajador Lorik, cuyo rostro permaneció impasible aunque un destello de algo parecido al pánico traicionó momentáneamente su máscara cuidadosamente construida. El mensaje codificado era evidencia condenatoria. El ejercicio de rutina de Lore era una farsa, una cubierta apenas velada para un ataque sorpresa a Nova Prime. La voz del capitán Z. Saria sonó a través del canal de comunicación, su tono mezclado con furia controlada. Tu farsa ha terminado, hemos interceptado el mensaje codificado, autorizando un ataque. Retira tus fuerzas inmediatamente. Silencio. El silencio era ensordecedor, se extendió por lo que pareció una eternidad. Luego una voz distorsionada crujió a través de los altavoces. No era el capitán Z. Era una voz llena de urgencia y pánico. El Capitán Z. ha caído. La voz gritó, el puente ha sido comprometido, estamos bajo ataque. La sangre de Saria se heló. La situación había tomado un giro inesperado y aterrador. El ejercicio de rutina era real, pero no de la manera que el capitán CEO pretendía. Alguien había atacado la nave insignia Therion, tomó el control y ahora lo estaba usando para lanzar un asalto a Nova Prime. La pregunta era quién y cuáles eran sus motivos. Un miedo frío se instaló en las entrañas de Saria. El salón de banquetes, una vez un lugar de diplomacia tensa, ahora zumbaba con un tipo diferente de energía, miedo crudo. Los delegados se apresuraron a cubrirse. Sus gritos de pánico resonaban en las paredes metálicas. Lorik por primera vez parecía genuinamente desconcertado. Su rostro era una máscara de confusión y horror naciente. Kenji, siempre pragmático, dio un paso adelante. Su voz era un contrapunto constante al caos creciente. Capitán, dijo. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad enfocada. Necesitamos actuar, no podemos esperar a que las defensas de Nova Prime reaccionen. Necesitamos llevar la pelea a ellos. Saria asintió. Un brillo de acero se endureció en sus ojos. La situación se había intensificado más allá de los canales diplomáticos, ahora era una cuestión de supervivencia. Teniente, ordenó. Su voz sonó con una determinación recién descubierta. Preparen a la tripulación para el lanzamiento inmediato. Vamos a interceptar la nave insignia Therion antes de que llegue a Nova Prime. Kenji saludó secamente, una sonrisa sombría jugando en sus labios. Sobre el tiempo, capitán. El alguna vez festivo salón de banquetes era un torbellino de actividad. Los delegados, atrapados en el fuego cruzado de una guerra en ciernes, buscaron refugio o rutas de escape. Sin embargo, Saria permaneció enfocada en la tarea en cuestión. Gritó órdenes, su voz cortando la cacofonía, sus movimientos agudos y eficientes. Doctora Sarma instruyó, su voz inquebrantable a pesar del creciente pánico a su alrededor. Necesito que analices los planes de ataque LAN interceptados, encuentra cualquier debilidad, cualquier forma potencial de deshabilitar la nave insignia antes de que llegue a Nova Prime. Doctora Sarma, sus ojos brillaban con una determinación feroz, reflejando los de Saria. Golpeó su mano sobre una consola cercana, accediendo a los datos interceptados con una ráfaga de pulsaciones de teclas. Capitán, respondió, su voz tensa con concentración. Mientras tanto, el teniente Kenji coordinó el personal de seguridad de la delegación bronceada, transformando el opulento salón de banquetes en un centro de comando improvisado. Se establecieron líneas de comunicación con la nave estelar Terán atracada en la estación orbital de Nova Prime. La valiente capitana Vega le habló a Valiant Saria por su comunicador. Su voz era firme a pesar del caos que la rodeaba. Tenemos una situación. La nave insignia Laran está siendo atacada. Fuerzas rebeldes intentan lanzar un asalto a Nova Prime. Prepárense para el lanzamiento inmediato. Activen los protocolos defensivos. La estática crepitó por un momento antes de que una voz familiar llenara el comunicador. Valiant está listo y esperando. Capitán, ¿cuáles son sus órdenes? Los ojos de Saria se entrecerraron. La situación era fluida. El enemigo era desconocido, pero una cosa permanecía clara. No podían darse el lujo de esperar a que la nave insignia Therion desatara todo su arsenal en Nova Prime. Tenían que llevar la pelea a ellos.
Interrumpir su ataque antes de que llegara a su devastadora conclusión. Llévanos de cerca. Kenji, Saria instruyó su voz con un susurro de acero. Necesitamos, para abordar la nave insignia Lariana y neutralizar la amenaza antes de que alcancen el rango de tiro. Kenji, su rostro sombrío, pero resuelto, la miró a los ojos. Él entendió el riesgo, la pura audacia de abordar una nave insignia hostil en medio de un ataque, pero no tenían opción. Esta era una apuesta desesperada, un último esfuerzo para salvar a Nova Prime y potencialmente evitar una guerra intergaláctica. Prepararse para la acción de abordaje. Tripulación, Kenji, gritó, su voz resonando por todo el pasillo, galvanizando al personal de seguridad. Teren a la acción. Un silencio cayó sobre los delegados reunidos, reemplazado por una sensación de asombro y aprensión. Estaban a punto de presenciar un acto de valentía sin precedentes, una maniobra atrevida que podría cambiar el rumbo de la batalla y reescribir la historia de su frágil paz intergaláctica. Mientras el equipo de seguridad Terán amanecía sus trajes exos y cápsulas de abordaje, Reed, un solo pensamiento hizo eco en la mente de Saria. Pueden estar superados en número, superados en armamento, y luchando contra un enemigo desconocido, pero eran Terán, y nunca se echaron atrás en una pelea. Las puertas de la bahía de atraque del Therion, el buque insignia, que alguna vez brilló con un aire de superioridad tecnológica, colgaba abierto en una parodia destrozada de una bienvenida. Las chispas llovieron sobre el piso metálico mientras el teniente Kenji guiaba la cápsula de abordaje Terán a través de la abertura devastada. El duro resplandor del cableado expuesto CEGO con acento agudo momentáneamente a Saria. El capitán Kenji gruñó con voz tensa. Por el enfoque mientras luchaba con los controles. La armería parece ser la fuente de la señal de socorro. Se esperaba una fuerte resistencia. Saria se robó a sí misma. Esta ya no era una misión diplomática. Esta era una lucha por la supervivencia. Entendido, ladró. La adrenalina corría por sus venas. Despliegue en mi señal. La cápsula de abordaje se cerró cuando el tren de aterrizaje se enganchó, enviando una sacudida a través del traje exo de Saria. La escotilla se abrió con un silbido, revelando una escena de caos absoluto. Los soldados de Laran yacían tirados en el piso metálico. Sus trajes exo azules estaban destrozados y sin vida. Las armas descartadas cubrían el pasillo. El olor acre de los circuitos quemados llenaba el aire. Saria se echó al hombro su rifle de plasma. El peso familiar. Una fuente de consuelo frente a lo desconocido. Vamos. Vete. Gritó con urgencia en su voz, atravesando el silencio lleno de tensión. El equipo de seguridad Terán, una mezcla de veteranos experimentados y novatos recientemente reclutados, avanzó con sus movimientos practicados y eficientes, se movieron como una máquina bien engrasada y despacharon a los hostiles restantes con una eficiencia sombría. Saria lideró la carga junto a Kenji. Desató una ráfaga de fuego de plasma vaporizando a un enorme soldado Therion momentos antes de que pudiera activar una espada de energía oculta. El aire crepitó con los sonidos de la batalla, las ráfagas entrecortadas de fuego de armas, el sonido metálico de los rayos de energía desviados, los jadeos ahogados de los caídos. Los hostiles vestidos con trajes exos negros desconocidos lucharon con una eficiencia brutal. Sus tácticas aparentemente diseñadas para causar la matanza máxima. El capitán, un joven soldado Terán, su voz mezclada con pánico, gritó desde la retaguardia. Saria giró sobre sí misma, su corazón latía contra sus costillas. Un grupo de hostiles, sus trajes exo negros brillando con un brillo siniestro, se materializaron desde un corredor lateral. Antes de que pudiera reaccionar, un destello cegador envolvió su visión. Una explosión de energía de origen desconocido atravesó el aire abrazando su mejilla y dejando un rastro de metal chamuscado a su paso. Saria, desorientada, se tambaleó hacia atrás, momentáneamente desorientada. Saboreó la sangre en su boca, un sabor metálico que se mezcló con el olor acre de la carne quemada a través del zumbido en sus oídos. Escuchó la voz de Kenji, un grito desesperado interrumpido por un grito estrangulado. El pánico amenazó con consumirla, pero Saria sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear, no ahora, no con vidas en juego. Apretó los dientes y obligó a su visión a enfocarse allí, en medio del humo y los escombros que caían. Vio a Kenji, su cuerpo tendido en el suelo, una mancha oscura que se extendía por su traje exo. Un grito primario salió de la garganta de Saria, una mezcla cruda de dolor y rabia. La adrenalina corrió por sus venas anulando el dolor que latía en su mejilla. Cargó hacia adelante, una furia vengativa alimentando cada paso que ella no dejaría. Ellos no ganan hoy. Mientras ella cerraba la distancia, una figura sombría emergió del humo, alta e imponente, el líder de los hostiles, su traje exo negro adornado con extrañas marcas brillantes que pulsaban con energía de otro mundo, sostenía una espada malvadamente curvada, su superficie crepitaba con un poder contenido. Sus ojos se encontraron, un choque de voluntades en ese único momento. Saria supo que había encontrado la fuente del caos, el arquitecto de este engaño.
Mortal, pero antes de que pudiera reaccionar el líder de los hostiles, habló su voz, un susurro frío que resonó inquietantemente en el corredor metálico. Capitán Vega, siseó sus palabras mezcladas con una familiaridad escalofriante. Bienvenida a la verdadera prueba. La sangre de Saria, se heló la voz distorsionada pero extrañamente reconocible, envió un temblor de conmoción a través de ella. Esto no fue solo un ataque, esto fue algo mucho más personal de ETA, alimentado por un motivo oculto y una verdad que necesitaba desesperadamente descubrir. ¿Quién eres tú?, rugió Saria. Su voz se quebró con una furia apenas controlada. El líder de los hostiles dejó escapar una risa amenazante baja. Lo descubrirás muy pronto, capitán, respondió. Una cruel diversión parpadeando en sus ojos, pero por ahora, deja que la verdadera batalla comience. Con un borrón de movimiento, el líder se lanzó hacia adelante con su espada, una veta mortal de plata en el corredor tenuemente iluminado. Saria enfrentó el ataque de frente con su rifle de plasma escupiendo fuego, mientras intentaba desesperadamente defenderse del embate implacable, el desvanecimiento de Nova Prime, la verdad detrás del ataque, y tal vez incluso la frágil paz entre sus especies. Pendían de un hilo mientras sus espadas chocaban en una danza mortal. Las chispas volaron cuando Saria paró un golpe brutal de la espada del líder. Su rifle de plasma, temporalmente inútil en esta pelea de cuartos cerrados, colgaba flácido a su lado. Su cuerpo palpitaba con los efectos posteriores de la explosión de energía. Su visión se nubló ligeramente en los bordes a pesar del dolor. Una furia fría ardía en sus ojos. No dejaría que este desconocido como Salant ganara, no mientras Kenji yaciera herido, y no con el destino de Nova Prime en juego. Aprovechando años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, Saria usó una maniobra rápida para desarmar al líder y hacer que su espada resonara. A través del suelo metálico, ella se lanzó hacia adelante apuntando un golpe devastador hacia su visor. Sin embargo, el líder anticipó el movimiento fácilmente, desviando su ataque con su antebrazo blindado. Él contraatacó con un golpe feroz en su abdomen, enviando una sacudida de dolor a través de su traje. Saria se tambaleó hacia atrás, jadeando por respirar su rabia inicial estaba dando paso a una determinación sombría. Esto no era solo un mercenario despiadado, sus movimientos fueron calculados, practicados. Él luchó con una familiaridad que envió un escalofrío por su columna vertebral. ¿Quién eres tú?, gruñó Saria, abriéndose con un siseo para recuperar el equilibrio. ¿Por qué estás haciendo esto? El líder permaneció en silencio. Su visor reflejaba las parpadeantes luces de emergencia del corredor como un espejo negro, pero la diversión en su voz cuando habló a continuación fue escalofriante. ¿No me reconoces, capitán?, se burló, su voz resonando con una familiaridad distorsionada. Tal vez una mirada más cercana refrescará tu memoria. Con un movimiento rápido, el líder desactivó el sello magnético en su casco, se abrió con un siseo revelando una cara que envió una sacudida de choque a través de Saria. No era una cara, ella reconoció, pero las emociones grabadas en sus rasgos, la determinación de acero, el destello de dolor oculto en sus ojos, estos reflejaban los suyos imposibles. Saria susurró, su voz apenas un suspiro. El rostro que la miraba era una versión más joven de sí misma, un reflejo de su pasado con un giro cruel. Este doppelganger, este duplicado retorcido, lucía un implante cibernético, donde debería estar su ojo derecho, un orbe rojo brillante que pulsaba con una energía de otro mundo. No imposible, capitán. La versión más joven, sonrió, su voz mezclada con una arrogancia escalofriante, solo una muestra de lo que podría haber sido. Un vistazo al guerrero que se suponía que eras. La mente de Saria dio vueltas. ¿Era esto algún tipo de ilusión retorcida, un truco holográfico? El shock la paralizó momentáneamente, dejándola vulnerable. La Saria más joven aprovechó su vacilación lanzándose hacia adelante y dando una poderosa patada. Eso la hizo estrellarse contra el mamparo mientras Saria yacía allí aturdida y desorientada. El peso de la situación la aplastó. No se trataba solo de neutralizar una fuerza rebelde, era una batalla personal contra un reflejo de su propio pasado, un doppelganger retorcido que ejercía un poder oscuro que no entendía. Pero en medio del miedo y la confusión, un destello de determinación se reavivó en los ojos de Saria. No dejaría que este doppelganger, esta versión deformada de sí misma, prevaleciera. Tenía que proteger a Nova Prime, descubrir la verdad detrás de este ataque, y de alguna manera tenía que encontrar una manera de comprender y tal vez incluso derrotar a este fantasma de su pasado, luchando por ponerse de pie. Saria se encontró con la mirada de acero de su yo más joven. No sé quién eres, declaró su voz. Orar pero resuelto, pero no te dejaré destruir lo que hemos construido, no bajo mi vigilancia. La Saria más joven se rió entre dientes. Un sonido hueco sin humor. Luego, prepárate para una pelea. Capitán, respondió con la mano extendida hacia su espada caída, porque esto recién había comenzado. Un silencio tenso descendió sobre el corredor, roto solo por las respiraciones entrecortadas de los combatientes. Mientras Saria se miraba a los ojos a su yo más joven, sabía que esta era una pelea por algo más que Nova Prime, era una batalla contra un reflejo oscuro de sí misma, y el resultado determinaría no solo el destino de una ciudad, sino quizás el destino mismo de su propia alma. El eco del sonido metálico de la espada del doppelganger contra el traje exos de Saria reverberaba a través del
Corredor metálico, chispas bailaban en la penumbra, cada parry era un testimonio de sus estilos de lucha reflejados. Pero existía una diferencia sutil, Zarya, impulsada por la experiencia y el peso de la responsabilidad, luchó con una ferocidad controlada. Sin embargo, su yo más joven se movía con un abandono temerario, sus ataques impulsados por una furia fría que enviaba escalofríos por la columna vertebral de Zarya. La batalla continuaba con un ballet mortal de espada y traje. Zarya, a pesar del dolor pulsante en su costado, usó sus habilidades de veterana para explotar las aberturas, obligando a la Zarya más joven a estar a la defensiva. Sin embargo, su ojo cibernético pulsaba con una energía de otro mundo, aparentemente anticipando sus movimientos con una precisión asombrosa. ¿Quién eres tú?, rugió una vez más su voz. Orar por el esfuerzo. ¿Qué es este poder que ejerces? El joven Zarya, su rostro se contorsionó en un gruñido, desvió un golpe y conectó una patada brutal que envió a Zarya tambaleándose hacia atrás. Este poder, escupió su voz distorsionada mezclada con una amarga diversión, es el poder que abandonaste, el poder que descartaste cuando elegiste la diplomacia sobre la fuerza. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Zarya, atormentada por los fantasmas de batallas pasadas, de hecho, había elegido un camino de negociación sobre la fuerza bruta, pero ¿era eso una debilidad? ¿Era este su castigo por buscar la paz? De repente, un destello de movimiento llamó la atención de Zarya. Un solitario oficial de seguridad Terán, su exoita abollado y sangrando, emergió de un corredor lateral, levantó su rifle de plasma apuntando al capitán Zarya más joven. Cuidado, gritó su voz, un grito desesperado. El joven Zarya, sin embargo, reaccionó con una velocidad inhumana. Un pulso de energía roja brotó de su ojo cibernético, envolviendo al soldado Terán en una ola carmesí. El soldado se derrumbó en el piso, su cuerpo sin vida emitiendo una quietud antinatural. Una ola de náuseas invadió a Zarya. Esto no eran solo reflejos mejorados, este era un poder más allá de todo lo que ella alguna vez había encontrado. El miedo amenazó con paralizarla, pero la imagen de su camarada caído alimentó un renovado sentido de urgencia. Monstruo, gritó cargando hacia adelante con una furia primaria. El Zarya más joven recibió su ataque de frente, sus espadas chocando con un sonido ensordecedor. En ese momento un pensamiento perdido pasó por la mente de Zarya, su comentario sobre su poder abandonado. ¿Y si no era del todo una mentira? ¿Y si este doppelganger tenía una versión retorcida de su propio pasado? Un vistazo a un camino no tomado mientras la pelea continuaba. Zarya comenzó a notar un patrón en los ataques de su yo más joven. Sus movimientos, aunque brutales, carecen de la eficiencia táctica de un guerrero experimentado, dependía en gran medida del poder puro que emanaba de su ojo cibernético, una muleta en lugar de una herramienta. Zarya decidió arriesgarse durante una batalla particularmente feroz. Intercambio ofensivo, ella fingió soplar hacia el lado derecho de su yo más joven, el lado con el ojo cibernético. Como se esperaba, él instintivamente levantó su brazo para bloquear, dejando su lado izquierdo momentáneamente expuesto. Zarya aprovechó la oportunidad con una maniobra rápida. Ella golpeó su hombro contra su pecho expuesto. El impacto lo envió a estrellarse contra la pared. El ojo cibernético parpadeó momentáneamente, su brillo rojo atenuándose ligeramente. Mira, incluso confías en más que la fuerza bruta. Zarya, jade, o con acento agudo, usando la pausa momentánea para recuperar el aliento. El Zarya más joven se enderezó, su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y confusión. El brillo rojo en su ojo cibernético pulsó erráticamente. ¿Qué has hecho?, tartamudeó, su voz mezclada con un toque de miedo. Por primera vez, Zarya lo miró fijamente, una nueva comprensión amaneciendo en ella. Esto no era solo un doppelganger, era una proyección, un reflejo deformado de su pasado alimentado por el mismo poder que había elegido rechazar. Tal vez al reconocer su pasado, abrazando la fuerza que residía dentro de ella, podía cortar la conexión y derrota esta manifestación de sus propios deseos enterrados. Soy la capitana Zarya Vega, declaró, su voz resonando con una resolución recién descubierta, y elijo tanto la fuerza como la diplomacia. Elijo proteger, no destruir. Mientras hablaba, Zarya buscó dentro de sí misma, aprovechando un pozo de poder que no sabía que existía. Una suave luz azul emanó de ella, un contrapunto al brillo rojo que emanaba del ojo cibernético de la joven Zarya. Las dos luces chocaron en una batalla silenciosa, una lucha por el dominio. Zarya vertió su corazón y alma en la lucha, canalizando sus años de experiencia, su determinación inquebrantable y su nueva comprensión de su propia fuerza. La batalla continuó no con espadas y trajes sexos, sino con fuerza de voluntad y convicción. El cordón metálico brilló con las energías conflictivas, el aire denso de tensión. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la luz azul que emanaba de Zarya comenzó a dominar al rojo. El brillo del ojo cibernético de la joven Zarya parpadeó erráticamente, la arrogancia una vez segura reemplazada por un destello de miedo en su voz distorsionada. No. Esto no es posible, tartamudeó, su voz quebrada por la desesperación. No puedes reescribir el pasado. Zarya siguió adelante, su voz firme. A pesar del esfuerzo, el pasado nos moldea, declaró, pero no nos define. Elegimos en quién nos convertimos. Con una oleada final de poder, la luz azul se convirtió en roja. El joven Zarya se desplomó en el suelo, su forma se disolvió en una lluvia de partículas digitales. El brillo rojo de su ojo cibernético chisporroteó y murió, dejando atrás un silencio inquietante. Zarya
Se hundió de rodillas, su cuerpo se drenó, pero una sensación de triunfo la invadió. Se había enfrentado a un reflejo de su pasado, una versión distorsionada de la guerrera que podría haber sido, y emergió victoriosa, pero la batalla no había terminado. La cuestión de quién estaba detrás de este ataque, y la F de la nave insignia Therion, que se precipitaba hacia Nova Prime, todavía colgaba pesada en el aire. Justo entonces un crujido llenó el comunicador en su oído. Era Kenji, su voz débil pero viva. Capitán. ¿Estás bien?, dijo con voz áspera. El alivio inundó a Saria. Kenji, estoy aquí, aguanta, vamos por ti, no puedes aguantar ellos mucho más tiempo. Kenji tosió, son implacables. Saria apretó los dientes, los hostiles seguían siendo una amenaza. La situación en la nave insignia estaba lejos de ser segura, pero al menos tenía una mejor comprensión del enemigo, y tal vez una nueva fuerza para enfrentarlos. Estaremos allí pronto, prometió. Su voz, mezclada con una determinación recién descubierta, solo aguanta con un renovado sentido de propósito. Saria se puso de pie mirando el lugar donde su yo más joven había desaparecido. Sabía que esto no era solo una victoria sobre un enemigo externo, era una victoria sobre sus propias dudas, un paso hacia abrazar al guerrero interior. Mientras todavía se aferraba al diplomático que tenía, se había convertido. La batalla por Nova Prime, y tal vez el futuro de la paz intergaláctica, acababa de comenzar.